Muy buenas tardes, estimados compañeros y director de curso de este curso Pedagogía. Para mí es grato poder participar dentro de este curso. Actualmente me encuentro inscrito en la Universidad Abierta a Distancia, UNA, en el CEAT de Sogamoso Zona Centro. Me encuentro matriculado en licenciatura en Etnoeducación. Mi nombre es Carlos Alberto Mogollón Cardoso, soy aquitanense y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tema acerca de la pedagogía. Especialmente allí se nos plantean cuatro aspectos importantes para nosotros como estudiantes, como personas que estamos en vía del conocimiento, pues es importante esta temática sobre qué es pedagogía, o sea, para qué educar es una de las preguntas que se nos plantea en el momento, qué es educación, por ejemplo, y pues también la diferencia entre educación y la pedagogía, y como un tercer punto ya es qué es pedagogía. Entonces vamos a hacer el desarrollo de lo que significa este taller de pedagogía. Para nosotros, ¿qué es educación? Pues a veces desde nuestra vida, desde nuestra formación, nosotros entendemos que la educación simplemente es ir a una escuela para formarnos, donde damos nuestros primeros pasos. Hoy en día, pues, educación ya comienza desde la casa y debe ser así, o sea, se debe volver a rescatar los valores, los principios, la ética y lo moral. Entonces debemos nosotros de ir construyendo esa formación desde nuestro punto de vista, desde la familia. Allí es donde comienza la educación. Por eso la educación hoy en día debe ser un factor de cambio de social tanto de tipo económico, psicológico y político para una comunidad determinada. Por tanto, el educar implica potencialidades físicas, mentales, que entre esas mentales pues tenemos lo intelectual, emotivas y esto dado en la humanidad para poder así desempeñar nuestras habilidades, nuestros comportamientos acerca de la educación y así pues darnos a conocer ante la sociedad. En segunda instancia, la educación según el profesor Rafael Ávila, según como nos plantea en, en el libro Investigar, Rafael Ávila Penagos, dice que es el conjunto de prácticas e instituciones que se han garantizado lentamente en el transcurrir del tiempo como respuesta a las necesidades tanto sociales, eh, también solidarias de tiempo, lugar, conduciendo a la formación de diferentes tipos del hombre. Entonces tenemos también que la educación es el adaptar al hombre al medio o entorno en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de sí, de la sociedad a la que pertenece, según Patiño Milán en el 2005. Y pues también tenemos otro punto de vista acerca de la educación. La educación es sujetarse y adaptarse según a la sociedad, según al ritmo de vida dentro de la sociedad. Y pues la educación también es la filosofía de la educación se define como una interrogación y no como un cuerpo de saberes. También en el acto educativo hay práctica y experiencia. Es decir, en la educación también nosotros debemos de llevar a cabo no solo lo cognitivo, es decir, lo teórico, sino también debemos ir a la praxis, es decir, a la práctica. Y desde allí, pues vamos construyendo un camino lleno de experiencia. En otro momento, para nosotros se nos preguntaba
¿Qué es la pedagogía? Pues la pedagogía es la enseñanza de los que enseñan y consideran que la educación tiene que convertirse en un objetivo de ciencia, es decir, parte desde la ciencia, desde la investigación. Esto según Patiño Milán también en el 2005. Y pues vemos que la pedagogía se nutre no solo de la filosofía para entrar en el campo de la reflexión y la praxis, sino que también la pedagogía se hace a través de la abstracción, es decir, de lo que va más allá del otro. Por tanto, la pedagogía es la interacción entre dos o más sujetos, es decir, donde no solo interviene uno, sino que parte y se realiza a partir de dos o más sujetos dentro de una respectiva eh, en la vida de la educación. Pues también tenemos que la pedagogía moderna es activa y la pedagogía eh, tenemos dos clases de pedagogía, ¿no? Una activa y la otra pasiva magistral. Aquella pedagogía activa es en la cual ya el estudiante eh, interviene únicamente solo desde lo que se pide como estudiante, ¿cierto? Es decir, que él empieza a descubrir su propio conocimiento, que se adapta a las condiciones, que se adapta a una disciplina, que empieza a forjar todo un camino de conocimiento. Y pues la pedagogía pasiva magistral es la en la cual nosotros desde pequeños nos hemos ido formando, es decir, desde que nosotros empezamos a ser parte de una escuela, de un colegio, donde el profesor es quien se dirige hacia nosotros y eh, nos enseña el conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos dos clases de pedagogía, una activa y la otra pasiva. ¿Qué más podemos decir de la pedagogía? Que la pedagogía ha pasado de la técnica a los discursos, es decir, que la pedagogía también consiste en el interactuar a través del diálogo. ¿Qué más pudiéramos decir de la pedagogía? Que la pedagogía ha pasado por diferentes ramas, como es por la sociología, la economía, la política, la biología, hasta la filosofía. En la filosofía es aquella ciencia que se encarga del saber, ¿sí? Del llenarnos de ese y apropiarnos de esa sabiduría en el cual el hombre pues se pregunta ante muchos interrogantes de la vida, ¿sí? Ante muchos vacíos existencialistas que encontramos en la vida. Por tanto, la pedagogía es una herramienta de tipo práctico y como un saber. Por eso el educar es el acto de entregarse sin retribución. Es un medio por la libertad y lo moral, porque transmitir los valores de la cultura eh, es muy importante para poder educar, es decir, de acuerdo a cada cultura, nosotros tenemos que tener unos valores claros y concisos que lo llevemos a la praxis, es decir, sería también como una manera de llevar la pedagogía hacia la práctica, hacia la educación. También en un cuarto paso se nos pregunta ¿para qué educar? Y pues desde mi punto de vista considero y concierno, según desde lo que se ha investigado, es que ¿para qué educar? Entonces, educar es para ser hombres llenos de virtudes, llenos de capacidades cognitivas, llenos de capacidades que nos lleven mucho más allá de un ejercicio social y práctico, es decir, donde nosotros nos mostremos como esas personas capaces
de desenvolvernos ante las dificultades o ante los problemas de la vida, que podamos nosotros dar una respuesta a lo que se nos pregunta en el diario vivir. ¿Y para qué educar? Para ser personas de bien, para ser personas que surgen dentro de la sociedad, haciendo siempre el bien sin pensar hacerle daño al otro. Entonces, respecto a la educación, ese es como el proyecto de vida, ¿no? Educar para que esa persona se forme. ¿Y cómo se forma? En la manera en que nosotros nos dejamos moldear, nos dejamos eh, decir las cosas por parte de nuestros profesores, de nuestros maestros, y también, ¿por qué no escuchar los consejos de nuestros abuelos, de los ancianos? Porque se dice que en la filosofía el término anciano no significa que se llegue a la vejez, ¿sí? Que sea viejito, sino significa que el anciano es aquel que es sabio, que tiene la sabiduría y que a través de su experiencia de vida pues sabe qué es la vida. Por tanto, educar es importante y ese educar tiene que venir desde nosotros mismos en la formación familiar. Por eso el primer seminario de nuestra vida va a ser nuestra familia. Según como nos enseña nuestra familia, eso mismo vamos a hacer en el mañana dentro de una sociedad, eso mismo vamos a reflejar. Y tenemos que educarnos ¿para qué? Para salir de la ignorancia. Como decía Platón, nosotros a veces nos encontramos en una caverna, ¿sí? Oscura, donde no hay nada, donde no se ve nada. Y pues lo que tenemos que hacer es salir de esa cárcel, despojarnos de esas cadenas que nos atan y no nos permiten ir más allá de nuestro conocimiento, que no nos permiten ir más allá de esa ignorancia en la cual nos encontramos encerrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver claro, empezar a ver la luz para poder nosotros salir de allí, de esa oscuridad. En el momento que veamos la luz, entendemos que empezamos a crear un camino del cual nos va a sacar de la ignorancia. Y si nosotros logramos salir de esa caverna, de esa cueva en la cual nos encontramos, pues vamos a dar paso a la luz y esa luz nos va a llevar al razonamiento y ese razonamiento por tanto nos va a llevar a ser unas personas que podemos entender, comprender, analizar y dar respuesta ante los interrogantes de la vida y así nosotros también podemos orientar y aconsejar a otros para que sigan eh, ese mismo ejemplo que nosotros tal vez tenemos que dar. También se me preguntaba qué motivo a elegir la licenciatura, ¿cierto? ¿Qué me motivó a elegir la licenciatura como tal? Pues yo, desde mi punto de vista, elegí estudiar esta licenciatura puesto que me encuentro en un camino de formación sacerdotal, ¿cierto? Yo antes estaba en el seminario en Bogotá, en San Luis Beltrán, y pues estaba haciendo mi filosofía allí. Y desde allí me dieron esta interesante noticia, ¿no? Que tenía que esforzarme más, dar más, porque eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que dar. Entonces me proponían que estudiara la licenciatura en filosofía, pero pues en estos momentos me encuentro es en educación, licenciatura en educación. Y por eso estoy acá, haciendo mi aporte como estudiante. Y por ello me fui para estudiar esta licenciatura para en el mañana tener un conocimiento previo y dar respuesta a lo que se me pregunte, ¿sí? Tengo que adquirir unos conocimientos para así poder orientar a aquel hermano que me pueda preguntar un día de estos sobre temas específicos, también para poder enseñar al otro, porque de eso se trata. El maestro enseña y el estudiante aprende. Y en la medida que el estudiante aprende el conocimiento, ya se convierte en otro maestro para seguir enseñando. Y esto debe ser de una manera grata, ¿sí? De una manera agradable,
que nosotros podamos dar desde lo que recibimos. Y pues también se nos preguntaba la diferencia entre educación y pedagogía. Entonces, la pedagogía es una ciencia, es un arte, es un saber, es una disciplina. Y la educación es un planteo en cuanto al estudio y solución de problemas. La educación tenemos como maneras de actuar permanente, es decir, todo el tiempo, y consciente e inconsciente, es decir, nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y a veces no. Y en cuanto a la pedagogía, que nosotros tenemos varias maneras de concebir, de ser intermitentes, de y necesariamente ser también conscientes de lo que estamos haciendo. Por ende, la educación para el ser humano es recibida como voluntaria eh, e involuntariamente debe ser permanente, debe estar todo el tiempo. Es decir, nosotros nos debemos preparar constantemente hasta el día en que tal vez tengamos que partir de este mundo. De esa manera, nunca es tarde para poder estudiar y adquirir los conocimientos para comenzar. La educación como desarrollo, es decir, el educador versus educación. La educación como disciplina, es decir, aquella que orienta, que capacita y estimula. Y tenemos la educación como formación, es decir, aquella que nos permite transmitir el conocimiento y orientar al educando, es decir, aquella persona que se está formando. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al conocimiento y la pedagogía. El conocimiento es aquel que se aplica, ¿sí?, aquel que nos enseña y que luego se debe aplicar. Y la pedagogía son las formas o las maneras como nosotros tenemos que transmitir el conocimiento. Entonces recordemos las dos facetas, ¿no?, la pedagogía activa y la pasiva. Diría que el conocimiento es esa pedagogía activa, ¿no?, donde el estudiante se debe esforzar por adquirir sus conocimientos y darlos al otro, expresarlos. Y la pedagogía pasiva sería como esa pedagogía donde el estudiante recibe los conocimientos del maestro, ¿sí?, de aquella persona que contiene sus conocimientos, que tiene la experiencia y que nos los da a conocer. De esa manera diferenciaría yo entre conocimiento y pedagogía. Pedagogía es la praxis, lo que se lleva en práctica, y conocimiento es aquello que se aprende a través de la experiencia, a través de aquella sabiduría en la cual nos pueden orientar y dar instrucciones. Entonces, estas referencias fueron tomadas de Zambrano, del documento Zambrano 2010, desde la pedagogía y narración escolar, y también pues consultado de Cárdenas 2012, módulo y pedagogía general para las enseñanzas de la ciencia. Y allí fue tomado estos aportes que he dado a conocer en este momento. Y pues agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo y pues espero poder contribuir en la sociedad desde mi carrera como estudiante hacia la educación. Muchas gracias y que pasen un feliz día.